Estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno. Aquí estamos un viernes más, esta vez sin la doctora Ana Molina, aunque parezca que estaba por aquí, solo la estamos recordando con este bueno. Y es que nos ha abandonado para este podcast tan especial. Yo sé que se está muriendo de la rabia de no estar aquí. Y es que le han tomado el relevo aquí otro Molina, pero casualmente este otro Molina, Francisco Molina, es al que vamos a entrevistar, que por cierto también tiene un hermano, obviamente apellidado Molina, con el que colabora e investiga. Ahora os hablo un poquito más de él. Y también estamos con otra invitada súper especial, que es Inés Bedmar, estudiante de sexto de medicina, con la que tuve oportunidad de coincidir durante su rotación de prácticas en psiquiatría. Y bueno, os vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Es que vamos a hablar sobre todo de cannabinoides, porque os quiero presentar en primer lugar a Francisco Molina. Él es investigador, profesor en la Universidad de Roehampton, que está asociada al Centro de Neurociencia de King's College, y es director del Laboratorio de Células Madre Neurales. Y bueno, él hizo su tesis en el Instituto Cajal, aquí de Madrid, su tesis doctoral, y luego se marchó. Fue una de estas grandes pérdidas, ¿verdad?, de la investigación española, porque ya lleva 25 años ahí. Nos lo tienes que contar esto, Francisco. Bueno, sí. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y bueno, yo pues me marché solamente para estar 2 años, llevo 25 y he recorrido Inglaterra de norte al sur. He estado en Manchester, en Cambridge, en Londres en el King's, soy un investigador asociado al King's también, y ahora actualmente en la Universidad de Roehampton, que es donde desarrollo mi trabajo. Qué bien, pues qué placer tenerte aquí. En realidad, el hecho de que estés aquí es gracias a Inés, que es el nexo de unión, ¿verdad? Una de estas casualidades que surgen, como tantas otras. A mí me tenéis que dejar que cuente cómo Inés llegó a mí. Y es que fue una cosa, a mí me parece emocionante, ¿no? Porque ella me escribió, me preguntó que si podía, dentro de su rotación de psiquiatría, que le tocaba en nuestro hospital, rotar conmigo, y yo ya un poco, no sé, diría que había perdido un poco la ilusión por estas cosas espontáneas de alguna manera. Estaba ya enrocada en, bueno, yo no quiero problemas, donde la manden a rotar, que luego me ponen la cabeza como un bombo, aquí a quien tengan que mandar, que manden, ¿no? Pero fue curioso porque yo siempre he sido una persona muy entusiasta, y en cualquier otra situación te hubiera dicho, venga, vente aquí ya, corriendo, ¿no? Pero me contuve. Y pensé, bueno, pues esta chica ya no llegará. Pues ella movió lo que tuvo que mover para venir, y la cosa es que llegó a rotar conmigo, y no sabéis todo lo que me ha aportado Inés. La verdad que es una persona muy energética, curiosa, una persona muy especial, ¿verdad? Coincidimos en eso, Francisco y yo, y ha sido una suerte tenerla como rotante, porque sin duda uno aprende, ¿verdad? Y de los estudiantes, yo siempre pienso que a veces mucho más de lo que puedan aprender ellos de nosotros. Así que nada, ya no me enrollo más. Muchísimas gracias, Inés, por estar aquí con nosotros hoy. Qué bonito. Gracias, Rosa. Muchas gracias. A mí me hace mucha ilusión porque aprendo mucho con vuestros podcasts, la verdad. Así que es todo un orgullo, la verdad. Así que Inés pasa de ser escuchante a entrevistadora, porque tú hoy coges el relevo de la doctora Ana Molina. Hemos quedado que me ibas a ayudar, porque le he dicho, necesito aquí apoyos, que Paco es tu nexo. Bueno, pues venga, vamos ya un poquito al tema, a los famosos cannabinoides, que es el campo de investigación de Paco. Y quizás un poco a modo introductorio, yo creo que vale la pena, ¿verdad?, hacer un repaso pues por qué es este sistema endocannabinoide que tenemos en nuestro cuerpo, y un poco más conceptos generales con respecto al cannabis, ¿no?, al cannabis sintético, al cannabis que viene de las plantas. ¿Nos podrías resumir un poquito? Sé que es difícil, pero... Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Lo primero que quiero decir es que voy a hablar de los aspectos relacionados con la investigación en cannabinoides. Yo no estoy haciendo un alegato ni por la legalización del cannabis, tan de moda actualmente, ni a favor de su uso recreacional. Voy a contaros más o menos lo que yo sé, o la experiencia que tengo en mi laboratorio con cannabinoides. Cannabinoides, vamos a decirlo así, hay como de 3 tipos. Los que vienen de las plantas de cannabis sativa, que son las plantas de marihuana, que se llaman fitocannabinoides, que los más conocidos por todo el mundo prácticamente son el tetrahidrocannabinol, delta 9 THC y el CBD, el cannabidiol, que ahora actualmente, esto os habréis dado cuenta, entréis en una farmacia, en vez de Viagra, que es lo que había antes, al lado de, según entras, el primer mostrador, ahora todo es CBD en cremas, jabones, aceites, etcétera. Bueno, estos son los dos
fitocannabinoides, cannabinoides derivados de las plantas más importantes que hay, pero hay otros 330, pero de esos no vamos a hablar hoy. Luego hay cannabinoides que son sintéticos, que están creados en el laboratorio por compañías de biotecnología y tienen una estructura similar a lo que son los fitocannabinoides o los endocannabinoides, que son los cannabinoides que tenemos todos los mamíferos, incluso humanos, en nuestro cuerpo. Hay 3 zonas de nuestro cuerpo que producen endocannabinoides, moléculas con estructura similar a las de las plantas de la marihuana, que el mensaje que producen se entiende y que existe toda la maquinaria pues para crearlos y para degradarlos, que son en nuestro cerebro, que eso es muy importante porque está asociado a todos los procesos de desarrollo neural, en el desarrollo embrionario y fetal, en nuestro sistema digestivo y en nuestro sistema reproductor. Es decir, los endocannabinoides son compuestos que tenemos dentro del cerebro con la estructura química parecida a las de los compuestos que encontramos en las plantas de la marihuana. Y esos receptores entiendo que no están ahí para que consumamos drogas. Hombre, sí, por supuesto, eso es una cuestión que es evidente. Los cannabinoides, como otros compuestos químicos, actúan, para que lo entienda todo el mundo, con un modelo de cerradura. Las cerraduras funcionan con llaves específicas. Pensemos que un cannabinoide es una llave y va a actuar en una cerradura que lo llamamos receptores, que hay de distintos tipos. Sobre todo hay 2 que son los que más nos interesan. El receptor central, que es el CB1, que es el receptor más abundante en el cerebro. La molécula esta, tenemos la máxima concentración en el cerebro. Hay más receptores o estas moléculas receptoras que los que llamamos acoplados a proteínas G, que receptores de otros neurotransmisores como la serotonina, la dopamina. Entonces es muy abundante en el cerebro. También ocurre esta situación en el sistema digestivo, como he dicho, y en el sistema reproductor. O sea, hay cannabinoides específicos que producen efectos en estas 3 zonas, áreas de nuestro cuerpo, y los receptores son el CB1, que es el central, y el CB2. El CB2 es un receptor que está más relacionado con aspectos inmunológicos, pero también hay en el cerebro. Entonces, al ser una molécula tan presente en el cerebro humano, en todos los mamíferos, en la evolución, aparecen cannabinoides desde en las esponjas, anfibios, hasta llegar a los mamíferos, por supuesto los humanos, ¿no? Tiene que tener alguna funcionalidad, y la primera que tiene es controlar el desarrollo de nuestro cerebro. Esto es el CB1 y el CB2. Sí, ambos. La activación de los receptores cannabinoides CB1 y CB2 por estos endocannabinoides que he mencionado, que son unos derivados de otra molécula que llamamos ácido araquidónico. Hay 2, la anandamida. Anandamida es una palabra que significa felicidad en sánscrito, y el 2 araquidonilglicerol, 2-AG. El 2-araquidonilglicerol es el endocannabinoide más abundante que hay en todo nuestro cerebro. Que a mí me ha llamado la atención porque antes, ¿verdad?, tomando una cervecita, nos ha explicado que el CB1 hay muchos más receptores de CB1 en el cerebro que de dopamina, serotonina, sí, ¿no? De esta clase de receptores que llamamos acoplados a proteínas G, el más abundante en nuestro cerebro es el receptor CB1. Con lo cual, esto significa que su misión es muy importante, evidentemente. Bueno, qué buen repaso, ¿verdad? Esto a ti, Inés, te va a venir fenomenal para el MIR, y a mí para refrescar un poquito conceptos que a veces, ¿verdad?, tanta clínica, pues nos retira un poquito de esta... Y que quería decir también que esto es por así decirlo, una investigación, digamos, relativamente moderna, porque la primera persona que... descubrió la estructura del THC es el profesor Rafael Mechoulam en la Universidad de Jerusalén, que es doctor honoris causa en la Universidad de la Complutense y en otras muchas universidades. Pero fue la primera persona que describió cómo era la estructura esta del THC, que lo caracterizó, y los primeros endocannabinoides del cerebro, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Esto ocurrió, en el 1964, o sea, en términos científicos, pues no hace mucho tiempo. Eso también es preguntable para el MIR, ¿eh? Yo, en cuanto tengo una estudiante al lado, le digo, esto puede caer en el MIR. Bueno, pues justo ayer tuvimos una charla, ¿no?, que nos recordaban justo a este autor, y revisando un poquito todo este tema del cannabis, has mencionado el tema, la importancia de estos receptores en el desarrollo del cerebro, y justo lo que recalcaban en esta charla es que
efectivamente tenemos, bueno, de eso hablaremos más tarde, ¿no? Pero que en esta lucha por concienciar también sobre, bueno, se está haciendo mucha investigación muy positiva en el mundo endocannabinoide, pero también sabemos que hay consecuencias negativas, ¿no? Y la advertencia que nos daban en la charla de ayer, la principal, justo era conseguir que el consumo de cannabis en jóvenes se retrase lo máximo posible. Es decir, que ese consumo no afecte a etapas cruciales del desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro córtex prefrontal, ese que está madurando, ¿verdad?, desde prácticamente que nacemos hasta ya 18, 20 años incluso, pues está en plena efervescencia, ¿no? Y si le estamos dando cannabis por adelantado, estamos ralentizando o modificando esos procesos de neurodesarrollo, ¿no? Sí, efectivamente, eso produce una alteración en el proceso de desarrollo del cerebro muy importante. Hay una serie de efectos de estos compuestos que nosotros antes no sabíamos. Yo me acuerdo cuando... no cuando era niño, un poco más que niño, nos decían o lo que oías, lo que se oía por la calle, incluso ahora actualmente alguna gente que tampoco tiene muy claro de lo que habla, lo dice, que no tienen ningún efecto perjudicial. Desgraciadamente eso no es cierto. Hay entre un 5 y un 15% de usuarios de cannabis que pueden desarrollar esquizofrenia y psicosis cannábica, y al mismo tiempo actualmente hay modificaciones genéticas, un cannabis que está las plantas manipuladas en el laboratorio que aumentan el contenido de THC del tetrahidrocannabinol. Esto es un compuesto psicoactivo, esto quiere decir que produce alucinaciones, como el LSD, exactamente igual. Entonces este skunk cannabis tiene aumentos en el tetrahidrocannabinol, valores desde el 5 al 15, 20%, y evidentemente esto es absolutamente lesivo, sobre todo en cerebro de adolescentes. La adolescencia, la pubertad, es un proceso en el que las hormonas llegan a la sangre, llegan al cerebro y se produce una reconexión de toda la circuitería cerebral, y los cannabinoides controlan este proceso. Si durante la adolescencia, que es la pubertad, que es el tiempo en el que se están estableciendo nuevas conexiones, sobre todo donde ha comentado Rosa, en la zona más moderna del cerebro, que es el córtex cerebral, si alteramos ese proceso de desarrollo, estamos creando un grave problema. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, y bueno, yo tengo claro, y lo conozco además, que investigadores en este tema han comunicado a las autoridades competentes en temas de sanidad y de estas cuestiones, cuáles exactamente los efectos nocivos de estas sustancias. Lo mismo ocurre con madres gestantes. Ahora sabemos que hay una serie de compuestos que pasan la placenta en madres gestantes. Significa que desde la sangre de la madre atraviesan la placenta y llegan al cerebro de los fetos, y el cannabis es uno de ellos. Y esto, evidentemente, si estamos hablando de que estas sustancias controlan el desarrollo del cerebro a nivel fetal, si una madre gestante toma cannabis, este THC que estamos hablando va a cruzar a través de la sangre, vía del sistema portaepático, la placenta, y eso va a llegar al feto, básicamente, y va a alterar todo el programa de desarrollo neural del cerebro, y por supuesto va a tener consecuencias. Qué interesante, Paco. Me parece que es crucial, ¿no?, el informar, sobre todo, bueno, tanto en embarazadas como gente joven, que es muy común, ¿no?, sí, un porro, me voy a fumar un porro, y no, parece que no siempre tiene en mente, ¿no?, los efectos que comentas. Sí, desgraciadamente es que es un tema muy controvertido, porque ha sido asociado a ciertas ideas pues desde hace tiempo, ¿no? O sea, en nuestra sociedad ha pasado por unas etapas de permisividad con las drogas, a otra etapa, digamos, de aceptación del consumo recreacional de estos compuestos, pero desgraciadamente una cuestión es el cannabis que se consumía hace 40 o 50 años y el cannabis que ahora hay en la calle, que se compra, este cannabis modificado, skunk cannabis. Entonces, evidentemente... es el que has dicho que tiene concentraciones mucho más es elevadas de genéticamente THC. modificado, y eso crea muchísimos problemas. Es decir, que el cannabis que se consumía antes, que tenía en torno a un 5% THC, es que claro, no tiene nada que ver con el que se pueda consumir ahora en el uso recreativo, estamos hablando siempre, ¿no? Sí. Una cuestión, por supuesto, que yo creo que había que distinguir es el uso recreacional de una droga,
También podemos hablar de la heroína, opioides, y otra cuestión es el uso farmacológico. Los opioides, que bueno, pues, salen extraemos de las plantas de las amapolas blancas, son medicinas ampliamente usadas en neurología y en psiquiatría. Con los cannabinoides lo mismo. Una cuestión sería usar esas medicinas, otra cuestión es el uso recreacional. Los opioides no está legalizado el uso recreacional, y en términos de potencia neurofarmacológica, evidentemente estamos hablando de unas drogas muy potentes, ¿no? Entonces, la misma situación que existe con la heroína, por ejemplo, con la cocaína, debería de existir con los opioides. El uso recreacional no implica que que no se pueda crear una situación en la cual no hay uso recreacional, pero sí hay uso terapéutico médico. Sí, no, yo creo que es importante matizar, ¿verdad?, que se está usando, y en enfermedades crónicas, con dolor crónico, que no responden a nada, se pueden usar, ¿no?, con fines terapéuticos, y bueno, en muchísimos otros casos se está haciendo muchísima investigación en el campo de las neurociencias sobre la utilidad, incluso, fíjate, en el campo de salud mental, ¿no?, en esquizofrenia. Se ha estudiado muchísimo y se sigue estudiando muchísimo, es decir, que es muy interesante, sobre todo el CBD, ¿no? Estamos hablando de ese componente no psicoactivo. Sí, exactamente, el CBD no es psicoactivo, no produce alucinaciones. Eso es. Oye, me hace gracia porque yo aquí, la mala de la película iba a ser yo, porque claro, aquí Paco nos iba a contar la parte de la... Yo le he dicho, bueno, es que es lo que hace investigación, ¿no? Cómo todo este mundo de los receptores endocannabinoides nos pueden aportar al campo de la medicina. Y yo le decía, yo me voy a hacer de mala de la película, porque claro, yo como psiquiatra, a mí me toca estar al otro lado de la mesa, donde yo lo que recibo... Claro, son las consecuencias negativas, ¿no? Evidentemente, repito, tiene un uso medicinal y se seguirá investigando, y hay muchas cosas maravillosas derivadas de este fascinante campo, pero es cierto que a nosotros nos siguen llegando una cantidad enorme, sobre todo de jóvenes, que yo creo que esto además lo podemos matizar luego con respecto a poblaciones, ¿no?, de otras culturas, pero aquí sobre todo jóvenes que vienen por brotes psicóticos inducidos por el consumo de porros. Claro, brotes psicóticos o cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante concienciar sobre estos riesgos, que son evidentes para cualquier psiquiatra de cualquier país. Es decir, no hay ni un psiquiatra en este planeta que no haya visto estas consecuencias negativas. O sea, es una de las cosas más sólidas que podemos afirmar. Es decir, un brote psicótico por cannabis. Discutiendo con los neuropsiquiatras del King's College, uno de los más conocidos es el profesor Sir Robin Murray. Es interesantísimo, además de los efectos que mencionaban adolescentes, la mayoría de las urgencias, de los ingresos psiquiátricos de urgencia en el Reino Unido en adultos mayores de 55 años es por el uso de skunk cannabis, porque evidentemente esta gente no han utilizado este cannabis con anterioridad. Estos cannabis que están genéticamente modificados son extremadamente dañinos. Además de todo esto, me gustaría mencionar que hasta hace poco, ahora yo creo que es una cuestión que por lo menos en el Reino Unido ya está, que es donde yo trabajo, ya está absolutamente controlado. Vendían cannabinoides sintéticos con diferentes nombres en Internet. Es decir, te podías comprar medio kilo de un compuesto químico que era una mezcla de estos cannabinoides sintéticos que he mencionado antes. Esto evidentemente tiene unos efectos extremadamente nocivos. Estas drogas sintéticas de diseño, que están compuestas por derivados por compuestos sintéticos de cannabis, tiene un efecto devastador. Sobre todo, esto es muy interesante, en prisiones, en universidades y en colegios e institutos. Es una cuestión que el Reino Unido se ha movido rápidamente y has conseguido que esto sea eliminado y que los adolescentes no tengan acceso por Internet a través de estas drogas, ¿no? Entonces, aquí el problema que hay es que la biotecnología, el diseño de nuevas drogas avanza muchísimo más rápido que nuestro sistema legal. Una droga que no está reconocida no puede ser ilegalizada. Entonces, el problema no solamente en este campo, hay distintas cuestiones éticas en distintas áreas de investigación. La tecnología avanza mucho más rápido, la tecnología de diseño de drogas, mucho más rápido que nuestro sistema legal. Es un grave problema que tenemos y ante el cual hay un número de países, incluso en la Unión Europea, ocurre exactamente igual, que ya están tomando medidas para controlar este tema. Bueno, es que verdad, esto da para muchísimo.
Dicho todo esto, yo creo que vámonos a esa parte también más bonita y fascinante, ¿verdad?, de la investigación, que por cierto, Inés, yo creo que tú llegaste, ¿no? Conociste a Paco porque hiciste una... estuve en el laboratorio con él. Así que, bueno, pregúntale tú por un poco esa investigación, ¿no?, que Sí, bueno, pues ¿cómo van los resultados, Paco? Yo vi las células, te vi ahí, que íbamos con los trajes, ¿no?, protegiéndonos. Bueno, pues ahora estamos en el laboratorio. Bueno, mi laboratorio, como ya sabes, se dedica a estudiar el sistema inmune del cerebro y ahora hemos abierto una nueva área de investigación. Estamos trabajando en cáncer de cerebro, sobre todo en glioblastoma, que es una enfermedad terrible bueno, la esperanza de vida de los pacientes nos ha modificado desde el 1930. La cirugía ha evolucionado un poco, pero no hay ningún tipo de droga ni de estrategia terapéutica o biomarcador, molécula sobre la que podamos actuar que produzca efectos positivos, quiero decir, que matemos las células del tumor. Estamos utilizando una estrategia a base de CBD en cultivos de las zonas del margen del tumor, que es la zona que va a moverse y va a producir las metástasis, y en el centro del tumor, el núcleo central del glioblastoma, porque son áreas muy diferenciadas en estos tumores. Lo que acabamos de hacer es analizar por experimentos de genómica los 25.000 genes humanos a ver qué es lo que sucede. Estamos trabajando en ello, tenemos unos resultados muy interesantes, pero son preliminares, lógicamente, que vamos a presentar este verano en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Investigación en Cannabinoides en Galway, en Irlanda. Y estamos pues muy contentos con los resultados que tenemos. Y bueno, ya os contaré más cosas, qué es lo que sucede sobre Stendevan, porque de momento estamos desarrollando estos experimentos y no querría echar las campanas al vuelo. Qué bueno. Sí, y luego, además, sí que comentabas en estudios relacionados con los procesos tumorales, es que estos productos del CBD, por un lado, como protegían la destrucción de las células, pero claro, esto de una manera inespecífica, ¿no? Algo así como que podía tener bueno, su vamos parte... a hablar más que de estos productos de antioxidantes en general. Y voy a poner un ejemplo con el té verde tan de moda, ¿no? Estos compuestos son antioxidantes porque producen, digamos, una situación de bienestar en las células que las protegen para que puedan estar a gusto, puedan vivir y puedan sobrevivir. Una cosa que hay que tener, y estos compuestos los llamamos flavonoides, que son, por supuesto, los que hay en el té verde y en otros compuestos antioxidantes y protectores. Esto es una cuestión muy interesante porque, claro, si tenemos un compuesto que es antioxidante y que protege a las células, como puede ser estos flavonoides que menciono, la picatequina, bueno, hay distintos nombres, es una familia con diferentes miembros, lo de los flavonoides, pero son antioxidantes. Hay experimentos muy interesantes, por supuesto, en una situación normal, pues tomar té verde es absolutamente fantástico, pero hay experimentos en los que se ha publicado que pacientes que sufren mieloma múltiple, la quimioterapia que reciben es inactivada por el té verde. O sea que hay estos compuestos que son antioxidantes protegen si vas a las células. A recibir quimioterapia no puedes tomar té verde. No, lo que yo no sé si puedes tomar o no puedes tomar. Estoy hablando de un artículo publicado en el que demuestran que la quimioterapia que reciben estos pacientes, si están expuestos, están tomando té verde, es menos activa. Porque claro, el té verde es un antioxidante y protege las células, las buenas y las malas, ¿no? Entonces es una cuestión que cuando se habla de estos productos antioxidantes, protectores de las células, regeneradores, una situación es lo que ocurre dentro de la normalidad, donde no hay ningún problema, no hay ninguna enfermedad, y otra cuestión es lo que sucede pues en estados en los que el sistema inmune está deprimido, que llamamos inmunosupresión, o en procesos tumorales en el que digamos que las células pierden el control que las mantiene creciendo de una forma normal. Si estos compuestos, los flavonoides o estos antioxidantes protegen a las células, protegen a todas. Claro, a las buenas y a las malas. Y entiendo que por ahí también, ¿no? Se está haciendo mucha investigación, pero esta es una de las grandes limitaciones de muchos campos, que por un lado se observan cambios, yo qué sé, que aumentan ciertos neurotransmisores, pero vale,
qué nivel de neurotransmisores, a partir de ciertos niveles esto puede ser tóxico, no tóxico, además en qué regiones cerebrales, ¿verdad? Que uno de los grandes problemas muchas veces es la especificidad. Claro, para poner un ejemplo para que se entienda esto, hay muchísimos estudios en todas estas enfermedades neurodegenerativas, pero no curamos ninguna enfermedad neurodegenerativa. Cuando hablo de enfermedades neurodegenerativas estoy hablando del Parkinson, del Alzheimer, de la esclerosis lateral amiotrófica, de la esclerosis múltiple, etcétera. En Alzheimer, por ejemplo, por poner dos ejemplos, en Alzheimer hay más de 180.000 estudios publicados que hablan sobre este tema y que han investigado miles de grupos a lo largo de años y en diferentes países del mundo. En Parkinson, más de 120.000. O sea, estamos hablando de enfermedades con cientos de miles de publicaciones en las cuales no tenemos ni idea de cuál es la causa ni cómo podemos tratarlo. Pero bueno, esto es una cuestión yo creo que hipocrática, ¿no? Si tú no conoces la causa de una enfermedad, ¿cómo vas a poder curarla, ¿no? Entonces, yo creo que en neurología clínica, en neurociencia, empezamos a conocer qué es lo que hay, pero estamos empezando a entender todos estos procesos. Pero claro, esto es una situación muy complicada, requiere trabajo multidisciplinar, que significa que tienen que trabajar juntos grupos de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neurocientíficos, que hacemos investigación básica y por supuesto tenemos que tener un apoyo en lo que es la industria biotecnológica y por supuesto en instituciones tanto privadas como públicas que nos apoyen en este tema. Porque claro, evidentemente todo este tipo de investigación es extremadamente cara, pero si queremos obtener resultados, pues tenemos que hacer una inversión, evidentemente. Qué importante, ¿no? Efectivamente, esa coordinación de equipos desde las ciencias más básicas a las más clínicas, ¿no? Que sin duda es muy necesario. Y hablando de esa, ¿no? De esa traslación entre, o sea, cómo podemos saltar al final de la pipeta pues ya al paciente, sí que ha habido, ¿no? Desarrollo de moléculas que se están usando a día de hoy, desarrollados de los cannabinoides. Y preguntaba antes Inés que... que no se escucha mucho, ¿no? Que tampoco conocemos los médicos, que cuando nos preguntan a alguien, bueno, yo como estudiante no, pero yo como que digo, a ver, si no se conoce mucho, mejor no favorecerlo, ¿no? Bueno, en el Reino Unido hay... O sea, y que en tu rotación decías que tampoco habías visto que se hablara mucho de, bueno, claro, en rotaciones específicas, porque en psiquiatría a día de hoy no tenemos moléculas desarrolladas para esto, ¿no? Pero el Sativex, por ejemplo, que Sativex, sí, es una medicina que se utiliza, es una mezcla de THC y CBD. También hay otra combinación parecida que se llama Epidiolex, que se utiliza en epilepsia pediátrica. Y estas drogas en principio tienen bastante... quiero decir, en el Reino Unido están en el sistema de seguridad social, que lo llamamos NHS, el National Health System, y son drogas que forman parte pues bueno, de las que pueden prescribir los médicos, ¿no? Entonces eso es un campo que está empezando a desarrollarse y bueno, en principio los resultados parecen interesantes y prometedores, ¿no? He dicho Sativex, pero la verdad que no sé si ese es el principio activo o... No, es el nombre comercial de la compañía GW. Vale, por eso. Bueno, pues, vale, bueno, siempre intentamos no decir marcas comerciales, pero esta se nos ha colado. Bueno, es una mezcla de THC y de CBD para clarificar exactamente qué es lo que es. Bueno, Paco, y yéndonos a prácticas más cotidianas, yo siempre digo que, bueno, ¿no? Pues efectivamente esto es un mundo, el mundo endocannabinoide, y hemos visto que desde los fitocannabinoides a los cannabinoides sintéticos o a los propios que producimos en nuestro organismo, desde luego hay muchas posibilidades. Está claro que ya se han desarrollado, ¿no? Como hemos mencionado, fármacos que tienen mucho potencial y seguro van a salir cosas más interesantes, pero un poco para el pie del día, ¿no? Para las rutinas del día a día, yo siempre digo que podemos autoestimular, ¿no? O intentar buscar vías naturales de tocar estos receptores, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que, por supuesto, estos receptores son importantes, pero cuando estamos hablando del cerebro, estamos hablando de una máquina que está compuesta por 80.000 millones de piezas, que llamamos neuronas, que son las células que componen el cerebro, y cada neurona está conectada 10.000 veces a otras neuronas. O sea, si hacemos una multiplicación de las 80.000 piezas por las 10.000 conexiones, yo no sé cuáles son las unidades, trillones o absolutamente masivo. Esto quiere decir que la complejidad
del cerebro, la información que contiene nuestro cerebro es absolutamente masiva. Respecto a tu pregunta, ¿cómo podemos hacer para desarrollar una actividad cerebral saludable? Pues cuestiones como qué es lo que tenemos en nuestra dieta, ejercicio físico, actividad intelectual, interacción social, son elementos que favorecen los procesos de neurogénesis. Es una cosa que no está muy, yo creo que difundida, pero el cerebro humano, de todos nosotros, adultos incluso, de la gente de la tercera edad, produce todas las noches nuevas neuronas, 750 es el número aproximado, ¿no? Y estas 750 neuronas que se producen cada día nuevas tratan de reparar la actividad cotidiana, diaria de nuestro cerebro. Evidentemente no son suficientes cuando se produce una enfermedad neurodegenerativa para compensar todo el daño que se produce, ¿no? Pero estos factores que he mencionado antes incrementan la producción de neuronas que se produce durante nuestro sueño. Es muy interesante. Y hay una célula en el cerebro también que se llama microglia, que tiene un origen del sistema inmune, que son las células que están encargadas de llevar a cabo todo este proceso de neurogénesis adulta. Qué bueno. Por ejemplo, en el deporte también puede darse ¿no? Sí, evidentemente. El ejercicio físico, la actividad sexual, una dieta equilibrada, evidentemente todos estos factores. Oye, qué bueno la actividad sexual, que poco la mencionamos. Bueno, es que paso el día hablando de hábitos saludables y se nos escapa. Y fíjate que los psiquiatras lo primero que nos enseñan, y eso yo se lo dije a Inés en las prácticas, es que hay que explorar esa esfera de la vida. Y la exploramos, ojo, pero luego aquí parece que me contengo. No, pero eso es una cuestión que es igualmente, es una actividad biológica, forma parte de nuestra actividad humana, perdón. O sea, más sexo, más neurogénesis. Efectivamente. Esta relación causal. Esto, al que le interese, puede ver distintas TED Talk en que lo explican muy bien. Sobre todo tengo colegas en el King's College que trabajan en este tema. Oye, pues nada, hay que lo miraremos, hay que revisar esos artículos, ¿eh? Eso ha sido un fallo, no traerlo aquí antes. Oye, me encanta esto que digas de todos los 10.000, o sea, los billones de neuronas que tenemos, las miles de conexiones neuronales, pero tanta conexión, y aquí Paco Molina está unido, o sea, a través, no dicen que estamos conectados todos a través de un máximo de 6 personas, ¿no? Eres capaz de encontrar un contacto. Y fíjate, aquí nosotros en 3 contactos hemos encontrado otro Molina, con su hermano Molina, los 2 investigadores. Tu hermano está aquí en el Hospital de Parapléjicos Eduardo es de el Toledo. director de la unidad de neuroinflamación en parapléjicos de Toledo. Colaboramos juntos y tenemos más de 25 o 30 publicaciones juntos, sobre todo en el ámbito de la neuroinmunología y el efecto del sistema cannabinoide en los oligodendrocitos, las células en el cerebro que producen la miolina. Nosotros descubrimos, en un trabajo liderado por Eduardo, la expresión de receptores cannabinoides en los oligodendrocitos, en los progenitores y en los adultos, que son los que producen la mielina. Esta sustancia que va a recubrir las terminaciones de las neuronas, y cuando se destruye por un ataque de nuestro sistema inmune, que llamamos una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, pues destruye la mielina y tiene graves consecuencias en la actividad de motora o actividad neuronal de estos pacientes. Oye, Paco, pensando justo, estaba viéndote hablar, ¿no? Y me he acordado también de tu tío, que también fue neurocirujano, con su mujer, que abrieron un hospital en Navarra. No, con mi tía. Mi tía fue la que les... con tu tía, perdón. Organizaron el departamento de neurocirugía hace muchos años. Claro, digo, ahí estaba pensando, ¿no? Hay un montón de familia, hay un montón de, en definitiva, lo que quería decir era de epigenética, que es un campo que a ti también te fascina, y yo creo que vamos a acabar con esta pregunta, el podcast de hoy, pero antes de que nos la conteste Paco y nos cuente un poquito sobre este fascinante mundo, yo le diría a Inés, que es todavía estudiante, si tuviera que elegir entre genética o epigenética, ¿con qué se quedaría? Ya es una buena pregunta, ¿no? Porque todos decíamos la genética, pero al final, mira, voy repasando unos apuntes, creo que al final la biología, que es lo que no podemos modificar, es un 4%, algo así, en comparación con tu estilo de vida, que es un 40%, ¿no? Lo que consideramos luego salud, lo que va a aportarte como salud.
Yo voy a decir que sí porque los porcentajes no me acuerdo, así que... Bueno, los tengo frescos. Pero sí que la epigenética es un buen punto, ¿no? Y aquí hablamos un poco de los factores Yamanaka, ¿no? De que hemos estado hablando antes. Si nos puedes contar un poco, Paco. Yamanaka es un médico japonés que bueno, se dedicó a la investigación básica porque él trataba pacientes con lesiones medulares y no conseguía recuperarlos. Entonces entró al laboratorio, se puso la bata blanca y se puso a hacer experimentos. Y descubrió una técnica. Yo le escuché esta charla en el año 2006 en un simposium de la Royal Society en Londres. La Royal Society es probablemente la institución científica más prestigiosa del mundo. Y ahí estaba Yamanaka en 2006 demostrando cómo aislando células de la piel de pacientes podía reconvertirlas en unas células madre, células inducibles, pluripotentes, que podían producir cualquiera de los 250 tipos de células diferentes que tenemos en nuestro cuerpo. Estos equiparabas este descubrimiento al del ADN, ¿no? Sí, bueno, desde mi punto de vista, tanto el descubrimiento del ADN, sobre todo con los trabajos de Rosalind Franklin en 1953, y estos trabajos de Yamanaka en 2006, bueno, Yamanaka evidentemente recibió el Premio Nobel de Medicina en 2012 por todo el descubrimiento de las células inducibles pluripotentes, ¿no? que ha tenido una trascendencia biológica y terapéutica absolutamente masiva. Y bueno, desde mi punto de vista, ya he mencionado antes, Rosalind Franklin, que descubrió la estructura de la doble hélice, desgraciadamente falleció con 23 años de cáncer de ovario debido a los experimentos que hacía con difracción de rayos X. Yo creo que el descubrimiento del ADN y todos estos nuevos avances en reprogramación celular, cambiar una célula en otra, a mí me parece absolutamente fascinante, y este área que llamamos medicina regenerativa, sobre todo usando estas células que convertimos en células madre, es un campo que está por ver cuál va a ser el final de todo esto, pero desde luego el uso terapéutico de todas estas técnicas de reprogramación celular, que como ha comentado Inés, consiste básicamente en alterar la epigenética del ADN, las moléculas que se ponen en el ADN para tener un símil de qué es esto, imaginar una vía del tren. La vía del tren es el ADN y en la vía del tren hay piedras, que eso es la epigenética, llamamos metilación del DNA, grupos metilo. Entonces, en una vía del tren, si hay piedras, la locomotora no pasa. Eso pasa en nuestro ADN. Cuando hay obstáculos en el ADN, las enzimas que se reconocen e interpretan el mensaje que tenemos en nuestros genes no pueden pasar. Estas enzimas las llamamos polimerasas. Entonces, como que no se expresan. O no no se se expresan pueden adecuadamente o se expresan no se pueden anómalamente. expresar porque no pueden pasar. Entonces, claro, si modificamos, si quitamos esas piedras de la vía del tren, del ADN, pues las polimerasas, la locomotora pasa. Eso es lo que hizo Yamanaka con estas células, cuando convirtió células de la piel, fibroblastos, en células madre, removió los impedimentos que había en el ADN para que se leyeran esos genes y fue capaz de convertir en células madre estas células de la piel. Esto es es relativamente sencillo. En 2 semanas es posible hacer eso con 4 compuestos que llamamos factores de transcripción. Bueno, fascinante. Aquí ha faltado la dermatóloga Ana Molina para acabar con este cierre, ¿verdad? Que ese campo yo sé que a ella le encanta. Pero bueno, la tendremos pronto. Como no se dé prisa y no vuelva pronto de su viaje, yo creo que Inés Bedmar le va a tomar el relevo, porque ella es una célula pluripotencial también, ¿verdad? O sea, esta mujer, esta estudiante es, vamos, es una, vamos, en potencia, ¿no? En potencia y en actualidad, ¿no? Pero futura médico, que a ver si le enganchamos para el campo de la salud mental y de la investigación en neurociencias. Yo creo que la investigación, como hemos comentado antes, una cuestión que es necesaria, sobre todo en este aspecto, enfermedades psiquiátricas, neurodegenerativas, es la colaboración de equipos multidisciplinares. Yo creo que eso es una cuestión absolutamente vital si queremos realmente realizar un avance
significativo en todas estas enfermedades que estamos comentando, y yo creo que es el siguiente paso que tiene que haber. Se acabó trabajar en grupos aislados, independientes, solo de científicos, solo de psiquiatras, solo psicólogos. Yo creo que tiene que haber un trabajo de equipo a diferentes niveles en todas estas disciplinas. Sí, por suerte esto se está potenciando cada vez más, ¿verdad? Para las becas de investigación y sí, tal. por supuesto. Y lo cual parece lógico, porque como bien decías, ¿no? Antes mencionabas el número de publicaciones que hay a día de hoy en el campo de las demencias, ¿no? No sé si sí, en Alzheimer en concreto. En Alzheimer hay más de 186.000 publicaciones. Me sé la cifra porque cuando doy clase a mis alumnos en la Universidad de Roehampton de Biomedicina, la clase de Alzheimer, la primera diapositiva es el número de publicaciones que hay por año. Cuando empecé a hacer esto, hace 12 años, creo que había 98.000, ahora ya hay 180.000, más del doble. O sea, la progresión es como aproximadamente 20.000 estudios al año, que si soy honesto realmente no han aumentado nuestro conocimiento de manera significativa. O por lo menos no se ha traducido tampoco en la práctica clínica, ¿no? Porque estamos todavía con pocas novedades, ¿no? Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí porque teníamos un montón de preguntas más y vamos con un montón de retraso, ¿verdad? Ya lo siento. Sin duda nos guardamos material para el siguiente podcast. Espero que nos podamos juntar todos los Molina y con nuestro nexo, nuestro hub, ¿no? Que dicen allí en Inglaterra, sí. De unión, que es Inés, que es un placer tenerla, siempre energía pura. Y nada, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, Paco, por contarnos tantas cosas, porque es un lujo, ¿no? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por compartir este conocimiento, ¿no? Que es un poco, siempre decimos que el conocimiento es la mejor herramienta y poder llegar a todos con este lenguaje tan sencillo, con lo difícil que es, porque cuando hemos estado Inés y yo con él, ¿cómo ha sido? Ha sido muy intenso. Con todo tipo de terminología técnica de un nivel de investigación básica que yo decía, madre mía, ni cuando estaba en el laboratorio. Pero bueno, eso lo explicaba Einstein muy bien. Un buen científico tiene que ser capaz de explicarle un problema a los niños. Sí, pues justo es lo que las has conseguido. Espero que nos hayan entendido. He procurado no utilizar palabras técnicas para que todo el mundo pueda entender de qué hablamos. Yo creo que ha quedado muy claro y si no, ¿sabes lo bueno? Que a veces algunos podcasts hay que escucharlos 2 veces. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos un viernes más. Mandarnos vuestros comentarios, darnos algunas estrellitas, mandarnos mensajes y nada, seguimos hablando y hasta pronto. Un saludo y muchas gracias. Saludos. Adiós.